Muy bien, entonces como les comentaba, note que la implementación propuesta pues depende completamente de la instancia, de esos datos que teníamos allá en el problema inicial. Entonces, y eso es lo que queremos tratar de evitar. Si quisiéramos resolver otra instancia, por ejemplo, con datos distintos, entonces me tocaría entrar a modificar el modelo y eso no es bueno. Entonces es necesario realizar una generalización del modelo, de ese problema como tal, para que eso funcione para cualquier instancia. Entonces, vamos a agregar algo a lo que teníamos anteriormente, era que tenemos que definir las variables, las restricciones, la función objetivo, ¿cierto? Eso es lo que teníamos hasta el año pasado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a adicionar un paso y este paso es donde vamos a distinguir nuestros datos de entrada, ¿bien? O lo que vamos a conocer como los parámetros. Entonces yo me voy a volver un poquito acá y le voy a tomar un pantallazo a esto para tenerlo allí presente, para que esto no se nos pierda. Listo. Aquí está. Bien. Entonces ahora nos devolvemos acá. Entonces noten ustedes que implícitamente en este problema, yo les comentaba que esta lista pues puede cambiar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, en este caso, tenemos 6 artículos, pero podríamos tener 20, 40, 50, 100, los que sean. Entonces, eso de cierta manera le podemos dar un nombre, ¿cierto? Y ese nombre, pues, que le vamos a dar en este caso, va a ser n. ¿Listo? N va a ser el número de objetos. Es decir, cuántas filas o cuántos elementos van a haber en esa lista. Ese n es importante porque me va a permitir a mí, digamos que definir desde dónde hasta dónde yo voy a poner mis restricciones, ¿cierto? Si yo tengo n, entonces yo sé que puedo arrancar, digamos que arrancar en el primer elemento, luego pasar al segundo, al tercero, al cuarto, hasta el n-avo elemento. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Lo otro que podemos observar acá es que, denme un segundito acá, listo. Lo otro que podemos observar acá es que yo también tengo un listado de pesos. Aquí, este es un listado de pesos. Creo que me tocaría, a ver, bueno, es esta columna que vemos aquí, ¿listo? Es un listado de pesos y ese listado, de cierta manera, yo quiero que ustedes me digan cuántos elementos o cuántos pesos podemos encontrar allí en esa lista. Si yo sé que hay n objetos. ¿Mm? ¿Cuántos elementos hay en esta columna? ¿Quién me dice? N también. N también, correcto. Entonces, como hay n elementos, yo eso lo puedo denotar con una tupla, con una lista, con lo que yo quiera, porque yo tengo que de alguna manera formalizar este problema. Entonces yo lo voy a denotar con W sub J, como lo podemos observar allí. Entonces W sub J va a ser el peso del objeto J. Y miren que yo aquí le estoy diciendo que J va a tomar valores en este conjunto. Y este conjunto son los números de 1 hasta n. Es decir, que yo ya sé que de estos W sub J hay n, ¿cierto? Desde 1 hasta n. Y es una forma de decir que vamos a tener un arreglo, una tupla que nos va a representar estos n elementos. Otro elemento de entrada son estas utilidades que podemos ver aquí, o estos costos, ¿cierto? Yo lo llamé C sub J. Y entonces C sub J va a ser la utilidad del objeto J. Para todo J que está en este conjunto, es decir, los elementos de 1 hasta n. Bien, miren que estamos formalizando esta tabla que está aquí, la estamos de cierta manera especificando acá, ¿cierto? Y hay un elemento que está aquí de color rojito, que es el peso. Y eso es solamente un elemento, luego lo vamos a llamar W mayúscula, y esa va a ser la capacidad de la mochila. O sea que estos van a ser nuestros parámetros, los parámetros de nuestro problema. Miren que en este momento estos parámetros son genéricos. Aquí podrían haber 100, 200, 30. En este caso hay 6, pero aquí ya estamos generalizándolo a n elementos. Entonces, una vez tengo identificado esos parámetros, yo lo que debo hacer ahorita es identificar mis variables. ¿Cuántas variables deben haber?
¿Alguna idea? ¿Alguien que se arriesgue? Andrés Peralta dice n. Y es correcto, n, porque si por cada uno de estos, yo creo una variable. ¿Y esas n variables de qué tipo deben ser? Booleanas. Muy bien. Ahora, ¿cómo escribo yo eso en un modelo? Pues muy fácil. Yo lo que voy a hacer acá es que vamos a decir, miren, ahora nuestras variables van a ser x sub j, ¿cierto? Y esas x sub j van a poder tomar el valor ya sea de 1, si el objeto j debe estar dentro de la mochila, o de 0 en el caso contrario, es decir, si no va a estar dentro de la mochila, o sea que son booleanas. Bien. Para todo j que toma valores de 1 hasta n. Es decir, que aquí estamos diciendo que hay n de estas variables, ¿cierto? Lo siguiente es imponer nuestras restricciones. Y la restricción que nosotros tenemos allí tiene que ver con el tema del peso. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, hay un W sub J que me representa esta entrada que está en esta tablita, acá en el lado derecho. O sea, son los pesos, ¿cierto? Y también tengo unas variables X sub J que las acabamos de crear, que son estas variables booleanas, ¿sí? Y entonces, yo debo garantizar que los elementos que se pongan en la mochila no sobrepasen el peso total, que lo llamamos W mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo impongo? Lo vamos a imponer de esta forma. Entonces, la capacidad de la mochila no se excede. Para eso, lo que tenemos que hacer es una sumatoria, es una suma de términos. Entonces, vamos a tomar los elementos J de 1 hasta N, porque tenemos N elementos, y vamos a multiplicar el peso de cada elemento y lo vamos a multiplicar por su variable booleana asociada, es decir, ¿va en la mochila o no va en la mochila? Y esa sumatoria tiene que ser menor o igual que W, ¿cierto? W es el peso total de la mochila, que también es una entrada, esta W mayúscula, ¿no? Listo. Entonces, miren que esta restricción me permite hacer la sumatoria de todos digamos, de todos los artículos que queramos poner en la mochila o no. Por último, tenemos el tema de la función objetivo. Y como nosotros queremos maximizar la utilidad, recordemos que yo aquí en este modelo la llamé C sub J, que es el costo de cada elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hicimos con los pesos. Y es que vamos a maximizar la sumatoria de cada uno de estos términos. Y eso sería multiplicar el costo de cada artículo multiplicado por su variable booleana asociada. Y eso lo vamos a hacer desde 1 hasta los n elementos. Y eso es lo que vamos a maximizar. Vamos a maximizar el costo. ¿Bien? Listo. Eso, digamos que por la parte del modelo. Ahora vamos a ver cómo se implementa esto, pero entonces vamos a hacer un video separado para que no nos quede tan extenso.